Hola compañeros y compañeras, soy Camila Robles, estudiante de quinto año de terapia ocupacional y les subí esta cápsula de modelo de control motor bien tarde, pero por muchas dificultades que tuve para poder subirlo, pero finalmente lo pude grabar. Así que espero que de alguna forma les pueda servir, si no es para esta asignatura, para lo que sea. Primero que todo, tenemos que conocer cuál es el concepto de control motor. Cuando nosotros pensamos en control motor, quizás podemos pensar en movimiento, en el cuerpo, etcétera. Pero el control motor va más allá de la misma acción del movimiento. Podemos definir control motor como la capacidad para utilizar el propio cuerpo de manera efectiva durante el desempeño de una ocupación. Esto implica dos tipos de conceptos, como lo es la estabilización, que tiene que ver con la postura y el equilibrio de mi cuerpo en el espacio, y el desplazamiento, que es el movimiento en sí, o sea, el interactuar con el medio ambiente. El control motor depende de tres conceptos, además, o comprende tres conceptos, que es la acción, la percepción y la cognición. Es decir, el control motor se compone de acción, que es el moverse en sí, en realizar una acción, el que hacer, por ejemplo, saltar, correr, caminar, etc. La percepción de mi cuerpo en el espacio, lo que yo percibo en relación a cómo me encuentro, porque tengo que tener conocimiento de eso. Y además la cognición, que son estos procesos cognitivos que a mí me van a permitir interactuar con el medio ambiente, porque nosotros el movimiento no lo hacemos porque sí, no son movimientos involuntarios, no son reflejos, sino que nosotros lo hacemos con un propósito. ¿Ya? Nosotros nos atendemos, orientamos, tenemos motivación, etc. ¿Ya? Y esto nos va a permitir evocar distintas experiencias sensoriomotoras de aprendizaje con algún objeto. El control motor se compone o se basa en el individuo, la actividad y el ambiente. O sea, la interacción entre estos tres componentes se va a dar como control motor. Las teorías del control motor a nosotros nos van a generar un encuadre. O sea, nos van a dar un marco para poder interpretar el comportamiento y además nos va a indicar cómo hacer el trabajo, nuestro trabajo, para la evaluación y el tratamiento de los usuarios que nosotros vamos a ver. Se generaron distintos tipos de teorías que en realidad es la base de lo que nosotros conocemos ahora como el modelo de control motor, y es lo que se lleva a cabo en realidad en rehabilitación. La primera es la teoría refleja, de Charles Sherrington, que nos dice básicamente que el reflejo es la base de todo. Es decir, los componentes básicos del movimiento son los reflejos. Ya los movimientos van a ir, perdón, los reflejos van a ir evolucionando en un comportamiento de movimiento mucho más complejo, ya que van a trabajar juntos en secuencia para poder lograr un propósito en común, teniendo tres estructuras principales como lo son el receptor, la vía nerviosa conductiva y el efector. Sin embargo, tiene sus limitaciones porque no consideró los movimientos involuntarios, ¿ya? Ni los que ocurren en ausencia de un estímulo sensorial. Si yo no tengo un estímulo sensorial, entonces no tendría ningún receptor que lo capte, no habría una vía nerviosa que lo conduzca a los centros de integración, ni tampoco podría generar el movimiento. Y tampoco considero cuando los movimientos o las acciones voluntarias dominan los reflejos. Por ejemplo, si nosotros queremos rescatar a un niño de un incendio, generalmente cuando nosotros nos acercamos al fuego tendemos, o sea, no nos acercamos de partida, tendemos a alejar porque nos quemamos, es una acción refleja. Pero si nosotros queremos salvar a un niño de un incendio, vamos a obviar eso. Y por lo tanto los centros superiores van a dominar por encima de todo comportamiento reflejo. La teoría jerárquica de Hoglins-Jackson dice que el sistema nervioso central es jerárquico, o sea, tiene un orden. Hay estructuras superiores, medias e inferiores. Como podemos ver en el esquema acá, las estructuras superiores están las áreas de asociación superiores, que son la corteza, en relación al medio, que es el cerebro o cerebro medio, y el inferior, que vienen siendo los niveles ya espinales en relación a la médula, ya que tienen todos los tipos de función motora. Las limitaciones de esta teoría es el predominio de comportamiento reflejo
y la necesidad de una infinita cantidad de programas motores para un mismo movimiento, en realidad. No siempre se va a cumplir de esta forma, no siempre va a mandar lo superior por sobre lo inferior. Claro ejemplo es el arco reflejo. Cada vez que nosotros tenemos, no sé, nos pinchamos un dedo, probablemente vamos a sacar el dedo y eso está predominado por el arco reflejo que se encuentra en la médula, y eso es un centro inferior. Entonces también es ciertas limitaciones, no todo aquí en relación al sistema nervioso central es perfecto. La teoría de programación motora nos plantea que es posible el movimiento en ausencia de una reacción refleja, ¿ya? También habla de los patrones centrales de movimiento que hoy en día lo podemos conocer como praxias, por ejemplo, movimientos aprendidos. Por ejemplo, la firma. Si yo o ustedes agarran un papel y firman con la mano derecha si son diestros, pueden hacer su firma, pero también la pueden hacer con la izquierda. A lo mejor no les va a salir de la misma forma, pero lo van a poder hacer igual, ¿ya? Entonces, eso es una de las limitaciones que tiene esta teoría de programación motora, porque un programa motor central no puede ser considerado como el único determinante de una acción. Es decir, no puede haber solamente una programación para una determinada acción, sino que van a ser para miles. También está la teoría del sistema, que nos dice que el cuerpo es un sistema mecánico con masa, fuerzas externas, fuerzas internas, etc. Y esta teoría es bastante mecanicista, porque el cuerpo no es solamente algo mecánico, sino que también tiene influencias del ambiente. Por lo tanto, ahí es donde se cae esta teoría. Lo mismo pasa con la teoría de acción dinámica. Habla de vectores de fuerza, del movimiento, que son acción de varios segmentos, de una unidad funcional. Sin embargo, no estamos considerando el movimiento desde la percepción y la cognición como lo indicamos en un inicio, sino que solamente tenemos la acción, ¿ya? Por lo tanto, es muy reduccionista, al igual que la anterior. Luego surge la teoría del procesamiento de distribución paralela, que nos dice que existen vías múltiples para el procesamiento en serie. El sistema nervioso central procesa la información a través de vías múltiples y hace un análisis simultáneo. O sea, no solamente captamos información desde una sola vía, sino que constantemente estamos recibiendo información desde distintos receptores y vamos integrando esta información de manera simultánea. Si nosotros queremos caminar, tenemos información táctil, tenemos información visual, tenemos información auditiva y propioceptiva, etc. En relación a la teoría orientada a la actividad, es primera vez que se está planteando la actividad para estudiar el movimiento. Esto fue planteado por Peter Green y plantea que es una base para una imagen más coherente con el sistema motor. Por lo que decía anteriormente, o sea, nosotros no nos movemos porque sí, sino que tenemos un propósito, una actividad. Y incluye dentro de un paradigma mucho más positivista. La teoría del medio ambiente por James Gibson habla de la detección desde el medio ambiente. O sea, nosotros interactuamos constantemente con el medio ambiente, de modo que las acciones van a estar orientadas a esta interacción con el medio ambiente. Y hace mucho énfasis en lo que es la propiocepción. Entonces, de todas estas teorías, ¿cuál es la mejor? Si bien es cierto, no hay ninguna teoría que sea mejor que otra, pero cada una aporta a un marco de neurodesarrollo, podríamos decirlo así. Este marco de neurodesarrollo plantea que el sistema nervioso está organizado de forma jerárquica. Aquí tomamos la teoría jerárquica. El desarrollo neurológico se produce en etapas. Las etapas no se pueden saltar o pasar por alto. La corteza cerebral contiene estos programas o programas motores que controlan los patrones de la actividad muscular, ya sea el tono, la postura, etc. Y existe un fuerte vínculo entre el estímulo sensorial y la respuesta motora. No debemos olvidar que este marco de neurodesarrollo se tiene que utilizar, o este modelo de control motor, se tiene que utilizar de manera complementaria, porque siempre tenemos que utilizar modelos de base ocupacional. Eso no se nos puede olvidar, por más físico que sea nuestra intervención.
esto sirve como modelo complementario. Partimos con los enfoques. El primer enfoque, uno de los primeros que surgió, fue el enfoque Ruth, actualmente conocido como estimulación sensoriomotriz. Margaret Ruth fue una terapeuta ocupacional que planteó este enfoque y lo pensó en el tratamiento de personas con parálisis cerebral. Hoy en día obviamente se utiliza con cualquier tipo de patología que se pueda aplicar en relación a los fundamentos que este enfoque nos entrega. Se utilizan patrones reflejos presentes en el nacimiento, toma la teoría refleja entonces, y a través de impulsos sensoriales podemos generar respuestas musculares adecuadas. Esto quiere decir que si yo estimulo un dermatoma de forma sensorial, dentro de las distintas técnicas que vamos a ver después, yo lo estimulo, voy a generar una respuesta refleja que es adecuada y esta respuesta refleja me va a generar un movimiento adecuado, ¿ya? Muy importante conocer el nivel de desarrollo de la persona y las repeticiones con los distintos tipos de objetos que vamos a utilizar según la técnica. Este enfoque es ideal para utilizarlo como actividad preparatoria porque favorece el reclutamiento de unidades motoras y más que nada por el tema de la sensibilidad, porque todo ingresa por lo sensorial. También favorece la regulación del tono, por eso que se utiliza en etapas flácidas, en ausencia de movimiento, y no se justifica para etapas posteriores, cuando ya hay una regularización del tono, o ya está modulado el tono, o ya hay movimiento propositivo, porque lo que vamos a buscar en etapas posteriores son movimientos o actividades propositivas y no actividades reflejas. Es por eso que no se justifica antes, pero sí, idealmente, como una actividad preparatoria. Y se utilizan también las actividades de la vida diaria porque viene de la memoria procedural, es decir, nosotros ya tenemos integrada todo lo que son las actividades de la vida diaria. Aquí están las técnicas que se utilizan en Ruth: el cepillado rápido, el golpeteo rápido, la vibración, estimulación con frío, estiramiento muscular. Hay un montón de técnicas nuevas, sin embargo estas son las más utilizadas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si yo quiero estimular el dermatoma del nervio radial. Lo que voy a hacer yo es un golpeteo rápido, por ejemplo, en un músculo que se ha inervado por el nervio radial, en este caso el extensor radial del carpo. El extensor radial del carpo, como su nombre lo dice, va a extender la muñeca. Entonces, si yo genero un golpeteo en el vientre muscular de este músculo, voy a generar una respuesta refleja que va a ser la extensión del carpo o la extensión de la muñeca. Esto se utiliza generalmente en niños con parálisis cerebral, por lo tanto no vamos a obtener una respuesta inmediata como nosotros, que no tenemos ninguna dificultad, por lo menos yo, en relación al tono, en relación al sistema nervioso, ninguna lesión de primera motoneurona, ni segunda motoneurona, etc. Por lo tanto, el estimular de forma sensitiva va a implicar el aprendizaje motor a través de la respuesta que nos entrega la estimulación sensitiva.